Perfecto, son las 7. Bueno, empezamos. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos una actividad más de la Academia Nacional de Medicina. Les recomiendo que por favor mantengan los micrófonos apagados para no interrumpir. Esta noche contaremos con la charla que ya tradicionalmente nos viene dando todos los años el doctor Oscar Porras Madrigal acerca del premio la persona galardonada con el premio Nobel de Medicina y Ofisiología. El doctor Porras, como ustedes lo conocen, la mayoría lo conoce, que es médico, especialista en pediatría de la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado académico en inmunología clínica en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, así como una administración de centros de servicios de salud. Y actualmente es el jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología Pediátrica del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera. En dicho hospital se ha desempeñado en diferentes puestos como la jefatura clínica del Hospital Nacional de Niños. Ha sido el coordinador del programa de trasplante de médula ósea desde 1985, en que se inició el programa y que fue el primer trasplante en el país. El doctor Porras, asimismo, es profesor de grado y posgrado en las escuelas de medicina y microbiología de la Universidad de Costa Rica y además es catedrático de la Universidad de Iberoamérica. El doctor Porras ha hecho muchas publicaciones en investigaciones científicas. También estableció la primera clínica de VIH para niños y en 1986 inició el primer registro de inmunodeficiencias primarias en Costa Rica. El doctor Porras, como decía hace un rato, cuenta con múltiples artículos publicados y pertenece a varias comisiones y comités y asociaciones, entre las que se destaca el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, es miembro de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, es miembro del Comité Editorial del Acta Médica Costarricense y editor en jefe de la revista Acta Pediátrica Costarricense. Es miembro del número de la Academia Nacional de Medicina desde el año de del 2004. Para la Academia es un honor tener esta noche la valiosa participación del doctor Porras, quien nos hablará, como dije al principio, sobre el tema del Premio Nobel en Medicina o Fisiología 2025. Doctor Porras, adelante, por favor. Okay. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo de conversar sobre el Premio de Fisiología o Medicina que se otorga cada año como parte de los premios Nobel. Muchas gracias por estar en esta noche en que ya sentimos los vientos alisios y da una esperanza de que el agua va a ceder, pero que va a llegar de nuevo el calor. Yo voy a hacerles una presentación. Voy a compartir en este momento y voy a... espérense un segundito. Ahí está. Aristides, me decís si se ve bien. Perfecto, está perfecto. Ok, entonces, el título de la conferencia que les he preparado dice Nobel 2025, Fisiología y Medicina y FQLPE, ahora que está tan de moda el uso de términos en siglas. Y como le comentaba el doctor Bartón hace unos minutos, no se puede ver un premio Nobel sin ver la conexión que tiene con las otras elecciones que se hicieron. No se puede hablar de un laureado sin dar alguna pequeña referencia de los otros. Entonces, FQLPE significa fisiología, química, literatura, paz y economía. Y es muy interesante este año las conexiones que esos laureados tienen.
No me pasa. Aquí estamos. Ok. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es una primera imagen que lo que significa es quiénes son los laureados en una primera figura o en una figura inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es un relato de 2 diapositivas que se llama el relato en figuras. La primera diapositiva lo que hace es reunir en este grupo de figuras lo que a mí me resultó fundamental de la razón por la que escogieron a cada uno de los grupos. Como ustedes ven, en la primera figura pongo lo relacionado con el Premio Nobel de Economía, en el cual es fundamental el hecho de que este grupo de investigadores que recibieron el Premio Nobel de Economía utiliza el concepto de que el crecimiento sostenido es un crecimiento que lleva a las sociedades a tener mejor cuidados de salud, a mejorar la educación, a tener más momentos de entretenimiento y de compartir con otros grupos, a la innovación de otros productos y a la mejora en las comunicaciones. A la derecha, la imagen que se ha convertido en algo icónico en relación con el Premio Nobel para la Paz que se dio a una mujer de Venezuela, que nos vamos a referir ahora. Debajo de ellos están una imagen muy icónica que son los MOF, que ahora se los voy a explicar, que es por la razón por la que se dio el Premio Nobel de Química. Y nada más observen en esta pequeña imagen una cuestión muy significativa, que es el hecho de estructuras que forman cristales dentro de los que se puede contener algo. Ese es el concepto de MOF que ahora voy a explicar rápidamente. A la derecha, el que tengo que ser sincero, que más me costó para poder yo entenderlo y poder usar una explicación para ustedes, que es el concepto de la tunelización y la cuantitización, que son conceptos físicos que definen los aspectos macroscópicos de la mecánica cuántica y que fue la razón por la que se otorgó el premio de física. Debajo de ellos está el Premio Nobel de Medicina, que reúne 2 conceptos y que es muy importante con esta figura que yo se los relate. El primer concepto es el concepto teórico, estudios en animales, definición del experimento teórico. Y el segundo concepto es la aplicabilidad clínica de ese experimento inicial, que es lo que en términos de Alfred Nobel se consideraba como la innovación y la aplicabilidad de esa innovación para el beneficio de la humanidad, que eran los conceptos que puso en su testamento. Y ya completamente a la derecha, dos versiones muy interesantes del Premio Nobel de Literatura que este año es extremadamente interesante, igual que en los otros, pero en este me produjo más impacto, que es Laszlo Krasznahorkai, que además de escribir literatura muy importante, muy profunda, él también produce los libretos para películas. Entonces, en esta imagen ustedes ven la imagen icónica del libro fundamental de él, que es Satán Tango, y la versión que él hizo de Satán Tango para el cine, que es una película que tiene el mismo nombre. Entonces, estos iconos lo que hacen es hacer una pequeña introducción muy rápida de qué es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Existe una leyenda japonesa y a mí me gusta siempre analizar los laureados, la razón por la que dieron el premio y tratar de buscar un hilo conductor. Y en este caso existe una leyenda japonesa
del hilo rojo del destino, que afirma que existe un hilo rojo invisible atado al dedo meñique de cada persona que las conecta con otras almas destinadas a encontrarse. Y este concepto, que es el que trato de mostrar en esta caricatura, de una conexión, es el que yo trato de buscar y se los voy a proponer para que ustedes decidan si me lo validan o no. Ese concepto, ese hilo rojo que une a todos los premios, a todos los laureados de este año, es el concepto de venir de la crisis, del caos, de la problemática social profunda hacia las soluciones basadas en la ciencia, el amor, la esperanza, la belleza, que es lo que el Premio Nobel de Literatura llama pasar del apocalipsis a el rescate de la sociedad en conceptos más ligados al amor, la belleza y la humanidad. Entonces yo creo que el hilo rojo en todos ese se los voy a plantear en cada uno de los premios y ustedes dirán al final si lo aceptan o no. También tengo que aprovechar esta cantidad de ciencia que vamos a ver hoy desde el punto de vista de darles un elemento de reflexión que me parece interesante y que voy a discutir al final de la sesión. Entonces, aquí están las primeras imágenes de los laureados. Economía, el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura, de Física y Química, y los 3 laureados del Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Hay una frase que yo desde que la escuché en Suecia cuando iba a las clases nocturnas de sueco y cuando oía a los amigos y la gente que trabajaba en el laboratorio en el hospital, que a mí me parece muy interesante y que les quiero que sea la imagen que les voy a dar del pequeño toque de historia que vamos a ver. Este Blick, traducido literalmente al español, sería un guiño de ojo. Es decir, un momento muy pequeño, muy corto, algo muy agudo. Entonces, yo lo que les voy a dar dentro de este concepto es Blick de historia para contextualizar los laureados. Entonces, veamos este Blick, este pequeño momento, este guiño de ojo. Y voy a utilizar 2 frases que las pongo aquí, que son: los objetos se distinguen y se conocen por medio de su metódica clasificación. Frase número 1. La verdadera y única ciencia es el conocimiento de los hechos. Las 2 frases provienen de eruditos que tocaron el mismo tema o que estudiaron el mismo tema o que produjeron publicaciones sobre el mismo tema. El tema de la clasificación y la taxonomía. Los 2 son los grandes taxónomos de la historia. La primera frase proviene de Carl Linneo, que hizo una clasificación enviando personas de su entorno a todo lugar a buscar especies, a clasificarlas y a hacer la taxonomía de esas especies. Y la otra, que es la persona tal vez más conocida, y la otra es el trabajo de Georges-Louis de Buffon, que hizo lo mismo, pero aplicando conceptos de método científico que no se validaron en su época, que se le dio más potencial o más fama a la actividad de Carl Linneo, y que recientemente se han rescatado los conceptos de Buffon a través de lo que sabemos del ADN, a través de lo que se logró con las teorías de la evolución. Entonces voy a llevar esto como una reflexión final de lo que es el valor de la ciencia bien estructurada y el valor de la defensa de esa ciencia. Bien, dentro de este Blick, nada más una pequeña versión de lo que es la familia de Alfred Nobel. La familia de Alfred Nobel se origina de uno de los originadores de esta familia, que fue Ulus Rubik, que era un innovador, un investigador y médico, que tuvo una hija que se llamaba Vendela Rubik, que se casó con Petrus Linus Velius y crearon y fueron los iniciadores de la familia. La familia tuvo 4 hijos: Robert, Ludwig, Alfred y Emil Oscar. Y esta era una familia emprendedora que tenía negocios en Suecia y en San Petersburgo, que viajaba por toda Europa en cuestiones de negocios y de adquisición de innovaciones
que podían tener alguna aplicación como negocio, y en ese ambiente se desarrolló Alfred Nobel, que nació en 1836 y murió en 1896. Pero este concepto de fechas tiene dos elementos muy importantes. Recuerden que la palabra ciencia no se acuñó hasta después de 1833. Entonces, Alfred Nobel nació en una época en que ciencia era una cosa nueva, un concepto nuevo y la aplicación del método científico también. Y antes de 1833, la época de Linneo y de Buffon, no se hablaba de científicos, se hablaba de eruditos. Entonces, Buffon y Linneo eran eruditos. Y hasta después de 1836 se acuñó el nombre de científicos. Y vean qué interesante que en la época que vivió Alfred Nobel también se acompañó de que en 1860 comenzaran a reportarse las actividades de Charles Darwin, y que Charles Darwin fue parte de esos conceptos que rescataron la ciencia de Buffon. Entonces, este es el ambiente de ellos. Ahora, además de conocer la familia, el origen en donde estaban, tenemos que recordar también que el otorgamiento de los premios Nobel requiere una cantidad importante de dinero que está disponible cada año para estos laureados. Entonces, vamos a ver rápidamente el origen de esa capacidad económica de Alfred Nobel para dejar un testamento que permitiera el otorgamiento de estos premios por muchos años. Alfred Nobel se manejó en ese ambiente que les conté, y era un grupo que andaba buscando innovación, y a la innovación le producía la aplicabilidad del uso de esa innovación como negocio. Entonces, era una persona que a los 17 años hablaba sueco, ruso, francés, inglés, alemán, entendía de poesía y de literatura inglesa. Y además observó una innovación que produjo Arcanio Sobrero en París, que le produjo un mal rato, porque la explosión de uno de estos artefactos le produjo una enorme cantidad de heridas en la cara. Pero él desarrolló algo que se llamó el aceite explosivo. Alfred Nobel observó, estudió, tuvo contacto con el descubrimiento o la innovación de Arcanio Sobrero, y le dio esa aplicabilidad, y creó el concepto de aplicabilidad de este aceite explosivo, que básicamente era la combinación de glicerina, ácido sulfúrico y ácido nítrico para producir nitroglicerina. El problema de la nitroglicerina es que la nitroglicerina es un líquido inestable, muy difícil de manejar. Se aplicaba en la minería, facilitaba mucho la apertura de zonas mineras, pero producía muchos accidentes, muchos daños, y además la nitroglicerina no era práctica de usar. Entonces, Alfred Nobel lo primero que fundó fue la compañía de la nitroglicerina de Oslo, que comenzó a producir la aplicabilidad del aceite explosivo que había desarrollado Sobrero, y que le dio el carácter de empresa y el concepto de productividad a partir de una empresa privada. También Nobel identificó otra innovación de la época, que fue el uso de estas diatomitas, que permitían hacer de este explosivo algo más estable, y que lo convertían en dinamita, un explosivo también peligroso, pero que ya necesitaba una mecha para explotar, que se podía colocar en forma más segura, que se podía manipular de forma más segura, y que evolucionó a que fuera una forma más aceptable de usar explosivos en minería. Por supuesto que le dio el mismo concepto de transferir innovación a compañías, y fundó la empresa Nobel de la dinamita, y comenzó a producir también un negocio a partir de ella. Finalmente, él se involucró en una compañía que producía armas y explosivos, que era
la Nouvelle Bourse, y en una compañía farmacéutica. Todo esto le daba el concepto, le daba la posibilidad, perdón, de tener compañías que producían dinero y que le permitieron al final hacer una entrega de su famoso testamento. Además, en la parte de su compañera de vida, de la persona que tenía a su lado, él tuvo muchísima relación con la condesa Berta Kinsky o Berta von Sutter, que vivió del 1843 al 14, y que era una mujer muy reconocida en Austria. Incluso se le recuerda en la moneda austriaca y en las estampillas austriacas. Y además era una mujer que tenía un pensamiento filosófico ético sobre las armas y el concepto de la guerra. Incluso escribió un libro famoso que se llama Abajo las armas, y que yo interpreto que pudo haber influenciado en que se considera un premio más, o que se otorgara al Parlamento noruego la posibilidad de hacer un premio Nobel de la Paz. Entonces, este es el contexto en que se desarrolló Alfred Nobel. Ahora bien, hecho ese Etegenblick, ese pequeño guiño de ojo, pasemos entonces a los premios Nobel del 2025. Recuerden que toda la parte económica y las intenciones de Alfred Nobel se reflejaron en el testamento que él entregó en 1896, pero que se comenzó a aplicar hasta 1900. El premio tiene un pergamino que es una obra de arte. Se acuña una moneda de oro especial, una medalla de oro especial que se acuña para cada año. Tiene un premio económico, que tal vez el de este año se los puedo resumir en la siguiente forma. Son 11 millones de coronas suecas. Eso significa 998.000 euros, perdón, ¿sí? Y en términos de dólar, 1.2 millones de dólares. Y en términos de colones, estaríamos hablando de 579 millones de colones al tipo de cambio actual. Y además, no considera a los que se otorga el premio como premiados o personas que se les adjudica un premio, sino que les da la categoría de laureado. Laureado en señal al honor antiguo de que era un honor, una victoria y una corona de laurel. Entonces, los que reciben el premio Nobel se llaman laureados. Bien. Y la otra cosa que a mí me parece interesantísima cuando uno puede levantarse temprano y ver cuando anuncian cada uno de ellos, que ahora lo están haciendo como a las 4, 3 de la mañana, una cosa así, es que siempre se abre una puerta, y esa puerta que se abre aparece una persona que hace lo que se llama el comunicado de prensa, que lleva la información de a quién otorgaron el premio y por qué lo otorgaron. Entonces, esas puertas que se abren son muy interesantes desde el punto de vista de que todo el mundo espera ver la puerta que se abre para cada uno de sus premios favoritos. Lo de laureados 2025, vamos a comenzar en el orden en que se dan. Esta es la fotografía de la Academia Sueca, la Academia Real Sueca de las Ciencias. Y a partir de esta academia se entrega el Premio Nobel de Física, que este año se entregó a investigadores de la Universidad de California en Berkeley, de la Universidad de Yale y de la Universidad de California en Santa Bárbara, y del laboratorio QLab. Y este premio se entregó a John Clark, que nació en el 42, a Michel H. Deboret, que nació en el 53, y a John M. Martínez, que nació en el 58. Y se les otorgó por el descubrimiento del túnel cuántico mecánico macroscópico y la cuantización de energía en un circuito eléctrico. Cuando yo leí esto, ya identifiqué que iba a ser el problema más importante de estudio para poder transmitirles a ustedes la conferencia. Y al principio no entendí muy bien. Vamos a ver si puedo hacerles, usando mi forrito, a hacerles una transferencia a ustedes de lo que yo entendí. Estos son los
los ganadores del premio en una imagen mucho más humana que la caricatura. Y este es el primer concepto. Vamos a ver. Cuando ustedes lanzan una bola contra una superficie rígida, la bola siempre va a rebotar. Sorpresivamente, de pronto esa bola podría atravesar esa superficie rígida y aparecer del otro lado de esa superficie rígida. Y la explicación que se puede dar a eso es el primer concepto por el que fueron galardonados los de física, que es la tunelización, que es el concepto que permite a una partícula nueva atravesar una barrera y que es regido por mecánica cuántica. El otro concepto es el concepto de que usted podría llevar un switch de eléctrico a esta situación, pero siempre va a tener el problema de una barrera. Cuando este switch eléctrico pasa de off a on y cambia a través de esa barrera, usted ha generado un concepto que se llama cuantitización. Es decir, usted convirtió el asunto al comportamiento de la mecánica cuántica. Entonces, los galardonados explicaron y mostraron experimentalmente la tunelización y la cuantitización y mostraron los efectos que la mecánica cuántica, que la explicación que a través de la mecánica cuántica pueden tener estos fenómenos. Lo importante es que cuando hay una cuantitización, el elemento que se está cuantitizando solo absorbe o emite cantidades específicas de energía. ¿En qué se traduce esta innovación desde el punto de vista práctico? En todos los conceptos que nosotros manejamos ahora de criptografía cuántica, de computadoras cuánticas y de sensores cuánticos que abren para el futuro una gran cantidad de aplicaciones tanto de la tunelización como de la cuantitización. Eso fue lo que yo entendí. Bien, los de química me resultaron más fáciles. El de 2025 se entregó a Susumu Kitagawa de la Universidad de Kioto, que nació en 1951, a Richard Robson de la Universidad de Melbourne, que nació en el 37, y a Omar M. Yagi, que nació en el 65 de la Universidad de Berkeley, en California. Y este tiene una conceptualización extremadamente interesante para el momento actual. Ellos crearon, se les entregó el premio por el desarrollo de marcos de metal orgánico. Entonces, un MOF es un Metal Organic Framework. ¿Okay? Y este concepto de Metal Organic Framework ahora no es un MOF, son un montón de cantidades de diferentes MOF que tienen diferentes aplicabilidades. ¿Qué es un MOF? Simplemente la unión de un marco de una estructura de puntas orgánicas con una unión metálica que se convierte en un cristal. Ok, vamos a ver. Esto es extremadamente importante porque se convierte en un cristal, es muy manejable, pero observen que al hacer el marco, el MOF, se crean espacios, cavidades que se pueden llenar. Entonces nosotros podríamos tener estos cristales y llenarlos de lo que nosotros consideremos necesario para nuestros fines, para cumplir un objetivo final. Entonces, los iones metálicos que están en las esquinas, son unidos por moléculas orgánicas de carbono y eso crea los espacios. Ahora, estos espacios pueden guardar, capturar o recibir sustancias. Entonces, los MOF en este momento se ha demostrado que tienen una gran utilidad en el manejo de aguas residuales contaminadas porque pueden captar los residuos de fumigación y retirarlos de esas aguas y mejorar el ambiente. Pueden capturar dióxido de carbono y rescatarlo, pero además tienen un concepto extremadamente interesante y es que pueden cosechar, y es así como lo hacen, llenar esos espacios con agua del aire y colocados en ambientes desérticos pueden liberar esta agua para transformar ambientes desérticos en áreas verdes. Bien, esta es una imagen un poquito más humana, como les digo, de los tres galardonados.
para que ustedes la mediten. A mí me pareció que los MOF van a ser una van a tener una de las aplicaciones más fundamentales en toda la problemática que nosotros tenemos de cambio climático y de contaminación en el futuro, y están demostrando que ahora no son uno, son miles de MOF diferentes que están contribuyendo a esto. Bien, la siguiente es el Premio Nobel de Literatura, que lo entrega la Academia Sueca, y que es una de las puertas más icónicas cuando se abre y aparece quien hace el comunicado de prensa y que dice quién va a ser el ganador. Bien, este año el ganador es un ciudadano húngaro que nació en 1954, Laszlo Krasznahorkai, y observen por qué le dieron el premio. Por su obra convincente y visionaria, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del aire. Tal vez yo ya los he convencido de que lo que pasó con la tunelización y la cuantización viene del caos hacia la resolución de ese caos por medio de mecánica cuántica. Y tal vez los he convencido de que los MOF son una respuesta al caos de la contaminación y la desertización que pueden ser recuperados con la aplicabilidad de los MOF. Y Krasznahorkai viene de los momentos de terror apocalíptico en diferentes sociedades a rescatar esos momentos con la belleza, el amor y la humanidad. Les voy a ofrecer algunos textos, no me puedo quedar ahí mucho, que son los siguientes. El primer texto, para que ustedes lo vean, también les da una idea de la forma en que esta persona escribe. Si uno lo lee, se puede quedar sin aire, porque no produce ninguna puntuación. Escribe de corrido y los libros son así. Entonces, por ejemplo, este es de un libro que se llama Seibo descendió a la tierra, y escuchen lo que dice. Seibo, una deidad japonesa que tiene en su jardín un melocotonero que florece cada 300 años y cuyo fruto da la inmortalidad, decide volver a la tierra en busca de un atisbo de perfección. La belleza. Por fugaz que sea, revela lo sagrado, que a menudo apenas somos capaces de soportar. El caos y el rescate. En otro de sus libros, que es Ha llegado Isaías, que es todavía, tiene un poquito más de comas, dice así, y escuchen qué interesante que es el final de esta referencia que les hago. Georgi Corín detuvo el coche ante la entrada del bar non-stop de la estación de autobuses. Paró como pudo el motor, se apió y, como quien está convencido de encontrar ahí realmente, con esas 4 palabras en la cabeza, aquello que buscaba después de pasar 3 días sumido en un estado etílico, empujó la puerta sin titubear. Se dirigió tambaleándose a un hombre solitario, la única persona que se hallaba en la barra, y en vez de derrumbarse en el acto, tal como habría correspondido a su estado de embriaguez, le dijo, silabeando con enorme esfuerzo, querido ángel, llevo mucho tiempo buscándote. Y la tercera referencia es, esta es la colección de libros que él ha publicado, que hay varios en español. Y la última es esta, que es un libro genial de leer. En él dice, una mañana cerca del final de octubre, no mucho antes de las primeras gotas de las implacablemente largas lluvias de otoño, comenzaron a caer sobre el suelo agrietado y salino en el lado occidental de la finca. Más tarde, el apestoso mar amarillo de barro haría que los senderos fueran intransitables y pondría el pueblo fuera de alcance. Observen que lo leí sin hacer, no tiene puntuación, y realmente uno tiene que hacer las pausas para respirar. Finalmente dice, Futaki se despertó al escuchar campanas. Esta es una muy interesante porque él hizo el guión para la película que creó Béla Tarr en Hungría. Y si ustedes tienen interés en los conceptos que se dicen en le hacen el libro, porque si quieren ver la película, que le pueden dar el tiempo necesario, es una película que dura 7 horas y 12 minutos. En el libro tienen que tener la paciencia de leer un texto prácticamente seguido con muy poca puntuación.
Bueno, dejamos ahí al Premio Nobel de Literatura y pasamos al Parlamento noruego que entrega el Premio Nobel de la Paz, que este año fue entregado a la señora María Corina Machado, que nació en el 67, venezolana, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. También, igual que en el Premio Nobel de Literatura, se une ese concepto de la tragedia, de lo caótico, de lo apocalíptico, rescatado por algo en este momento, por algo en este caso que es la democracia. Estas son algunas imágenes reales de la laureada. Y paso al Premio Nobel de Economía que fue entregado a Joel Mokyr de la Universidad de Northwestern y del Eitan Berglas School of Economics, a Philippe Aghion del INSEAD y del London School of Economics y a Peter Howitt de la Universidad de Brown. Ellos simplemente generaron dos conceptos por haber identificado los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico y por la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa. Rescato porque me produce una enorme impresión el concepto de destrucción creativa. Es un concepto que si ustedes entran a la página de los Nobel y rescatan el documento que ellos crearon en relación con el premio Nobel, van a convencerse de la importancia de la destrucción creativa que a mí me causó realmente impresión. No me puedo quedar mucho ahí. Este es el icono que les mostré en donde el crecimiento debe llegar a este tipo de mejoras de la calidad de vida. Pero observen aquí la comparación que ellos hacen entre dos países, el crecimiento económico del Reino Unido y de Suecia. En ambos está la tecnología, en ambos está el desarrollo de la tecnología, en ambos está el crecimiento acompañando el desarrollo de esa tecnología. Y ellos crean aquí un concepto muy importante. La nueva tecnología debe dar paso a la destrucción y eliminación de la vieja tecnología. Mientras una sociedad no permita que, a pesar de que hay nueva tecnología, deba dejar atrás las viejas tecnologías y descartarlas, esa sociedad no crece a un ritmo adecuado. Entonces vean que ese es el concepto de destrucción creativa que a mí me pareció interesante. ¿A qué ha llegado estos dos países en su crecimiento? A el uso de nuevas tecnologías, dejando atrás las otras, pero nuevas tecnologías que llevan a la mejora en salud, a la mejora en robótica, a la mejora en investigación y a la mejora de sistemas autónomos. Entonces, el crecimiento está asociado a la mejora de esa comunidad que está involucrada en la aplicación de esas nuevas tecnologías y a la aceptación de esa sociedad de que las viejas tecnologías se dejen de lado. Bien, todo esto les tengo que decir que me pareció extremadamente interesante de leer al Premio de Literatura y de leer la parte económica y todos los otros demás. Me costó muchísimo química, pero por dicha que me rescató el Premio Nobel de Fisiología y Medicina porque me sentí como en mi materia, en mi todos los días, en lo que yo me produce enorme entusiasmo, que es la inmunología. Y es otorgado por una asamblea de profesores del Instituto Karolinska que se reúnen y producen una revisión de todas las innovaciones en fisiología o medicina, pero sobre todo innovaciones que se han traducido en elementos que mejoran en alguna forma a la humanidad. Bien, este año se otorgaron a dos grupos de personas, digamos, que les dan a usted el concepto de ciencia básica, estudios animales y aplicabilidad de esa ciencia básica y además identificación de problemáticas que esos conceptos llevan a producir enfermedad, que producen enfermedad en el ser humano. Entonces, este año se entregó a María Brunkov, nacida en el 61, que trabaja para Intelligent Systems, el Instituto de Sistemas Biológicos en Seattle, a Fred Ramsdell, nacido en el 60, de Biotherapeutic Sonoma en San Francisco, y a Shimon Sakaguchi, nacido en el 51,
del Immunology Frontier Research Center en la Universidad de Osaka. Sakaguchi, el de la experimentación básica, el de los conceptos básicos, de las funciones básicas que se van a tratar aquí, y Fred Ramsdell y Brunkow en la aplicabilidad y el uso práctico en resolución de problemas humanos de los conceptos de Sakaguchi. Bien, ¿por qué les dieron el premio? Por algo interesantísimo, por los descubrimientos sobre la tolerancia inmune específica, que yo voy a tratar de llevarlos al mundo de la inmunología diaria, haciéndoles una transferencia de toda esta cantidad de experimentos hacia una realidad que vivimos también en el Hospital de Niños. Entonces vamos a hablar de tolerancia inmune específica. Vamos a hacer un poquito de inmunología para todos. Y esta es una imagen de los 3 investigadores, pero la más interesante es esta que revela el concepto de los economistas de no solo producir ciencia, sino que esas ciencias se traduzcan en momentos especiales de familia, de ir a las montañas y de tener momentos de reflexión relajada. Yo quiero comenzar porque la inmunología para mí se concretó en Suecia, pero comenzó en una sala de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y en esa sala comenzó con una persona que era inmunólogo y que fue uno de los primeros inmunólogos, que fue el doctor Falcón. Y yo siempre recuerdo que el doctor Falcón se paraba enfrente de la pizarra, hacía 2 círculos, uno lo hacía blanco y el otro lo pintaba un poquillo, que eran 2 círculos redondos, pero que tenían una característica, que esos círculos redondos eran círculos de superficie lisa. Ese era el concepto que el doctor Falcón tenía de lo que era la más clara, la célula T, y la más oscura, la célula B. Por supuesto que él después nos decía que si no podíamos entender los círculos, que entonces pensáramos que eran 2 huevos, un huevo blanco y un huevo amarillo. Pero siempre se mantenía el concepto de superficie sin recovecos, de superficie lisa, que era difícil de conceptualizar desde el punto de vista de interconexiones de estas 2 células, de las células T y la célula B. ¿Qué era lo que le faltaba a este concepto? Lo que le faltaba a este concepto era el concepto de microscopía electrónica, que mostró inicialmente que estos no eran superficies lisas, que eran superficies que tenían recovecos, entradas, salidas, plegamientos de sus membranas, y que además tenían en la superficie una gran cantidad de estructuras proteicas, de estructuras que se convertían en receptores y ligandos para otras células, para interconexión entre células, que llevaban señales intracelulares de estas estructuras, que permitían que las estructuras se activaran y que se conectaran y que produjeran interleuquinas y que produjeran conexiones químicas entre las células. Una de las cosas más maravillosas de esto es cuando una célula T se identifica un antígeno específico, y esa célula T se convierte en millones de células T por expansión clonal, que son exactamente iguales y que responden al mismo antígeno. Esa expansión clonal deja la respuesta inmune que se requiere, la conexión con la célula B en aquellos antígenos que son dependientes de célula T, y además deja un residuo de estas células, que son las células de memoria, que incluso mucho tiempo antes, durante la peste de Atenas, se había identificado que había personas que les daba pestes, sobrevivían, y que ya no más les volvía a dar peste, y que podían atender a los enfermos en siguientes epidemias, y eso reflejaba memoria inmunológica. Entonces pasamos de las superficies lisas a las superficies llenas de plegamientos, recovecos irregulares, interactuantes con otras células a través de ligandos y receptores, que es el concepto actual a través de todas las interacciones de la célula T y la célula B en fenómenos interesantísimos, como la lectura de la presentación de antígenos por parte de células presentadoras de antígenos, como los efectos de la sinapsis inmunológica. Bien,
Un ejemplo de estas interacciones es un ejemplo clásico, que esta es una fotografía de microscopía electrónica de una célula T que tiene un marcador de superficie que es una estructura que se marca con anticuerpos contra CD3. Eso distingue y permite identificar a esa célula con métodos como citometría de flujo que identifica específicamente qué población de células estamos viendo. Esto estamos viendo una célula T que es marcada CD3 positiva. Además, es una célula T que tiene otro marcador, igual que el anterior, que es CD4 positivo. Entonces, esta es una célula T, CD3 positiva, CD4 positiva. Y la evolución crea el problema de que ese marcador CD4 resulta ser el receptor elegido a través de la adaptación del virus de VIH al ser humano y lo elige como la conexión por medio de la cual el virus va a encontrar la célula que requiere para cumplir su ciclo de vida. Entonces, estos son virus VIH que tienen un ligando GP120 que reconoce CD4 en las células T, CD3 positivas. Entonces, este concepto es el concepto de que la estructura ofrece formas de conexión y de interacción, y que esas formas de conexión e interacción son las que permiten que estas células se activen, se expandan clonalmente y produzcan señales químicas para estimular otras células. Bien, el segundo concepto es que una de las habilidades del sistema inmune es identificar patógenos y diferenciarlos de las células de nuestro cuerpo. Si no tendría ninguna lógica que cayéramos en el apocalipsis del sistema inmune, en el caos del sistema inmune, que destruya todo, que se encuentre todo, lo destruya, lo procese inflamatoriamente y nos produzca enfermedad a cada rato. Entonces, el sistema inmune debe decidir qué atacar y qué proteger. Este concepto tan interesante de qué atacar y qué proteger, originalmente se identificó como tolerancia inmune central y se generaba por selección a nivel del timo. Ahora vamos a ver una diapositiva de eso. Pero lo importante de estos galardonados, laureados de este año, es que ellos introdujeron el concepto de tolerancia inmune periférica, que quiere decir que tiene que haber algunos guardianes de seguridad para cuando el sistema se escapa de la tolerancia inmune central. Y estos guardianes de seguridad fueron la labor que los tres laureados hicieron para mostrar cuáles eran estos guardianes, cómo se generaba la tolerancia inmune periférica y cómo se lograba que estos guardianes fueran controladores de un sistema inmune que podía entrar en la disfunción, en la disregulación y crear un caos, una situación microscópica apocalíptica y que debían de ser llevados a control y a restauración de los mecanismos de homeostasis. Entonces, este concepto de cómo una célula T descubre un virus es un concepto muy básico. Una célula presentadora de antígeno que tiene la habilidad de tener en su superficie la expresión de especificidades del sistema HLA, que es el que nos distingue a un ser humano de otro, como la cédula de identidad de los seres humanos, expone restos de estos virus que fagocita asociados a este HLA y cambia la estructura que la célula T ve con su receptor. Entonces, si la célula T ve el HLA libre, sin restos de virus, ignora a esa célula y sigue adelante. Si la ve con un espacio ocupado, como el que ustedes ven aquí, por una partícula del virus, entonces une su receptor, crea una relación con la célula presentadora de antígeno y se expande clonalmente a millones de células que reconocen este mismo antígeno y que van a ir a conectarse con otras células, a emitir señales químicas y a producir una respuesta inmune específica mediada por células T. Entonces, esto es un fenómeno normal. Esto es lo que debe suceder, que se dé una respuesta en contra de un agente, de un antígeno extraño que puede venir de un virus, de una bacteria o de una proteína de otro tipo. Ahora, este es el mecanismo aceptable, el correcto, el que debe funcionar. Ahora bien, la tolerancia central, que es básicamente tímica, es una tolerancia en la cual las células tímicas tratan de engañar, mostrando antígenos propios de ese ser humano desde el nacimiento
a las células T que se están diferenciando. Las células T que caen en la trampa y se pegan a esta presentación de estos antígenos propios son eliminadas. Estas células T no pueden continuar porque harían lo mismo en la sangre periférica contra tejidos del ser humano normales. Y las que son toleradas son las células T que no tienen esta habilidad de reconocer o que tienen muy poca habilidad para reconocer antígenos propios. Y esas se dejan pasar, van a ser las células que van a representar la parte celular del sistema inmune, la respuesta inmune, y van a atacar solamente antígenos no propios. Bien, el artículo fundamental con que todo esto comenzó, que fue el artículo de Sakaguchi, él hace una serie de experimentos en ratas. Y estos experimentos en ratas le permiten conceptualizar que además de la tolerancia central debe haber algo que funciona cuando esta tolerancia central, se le escapa algo. Y que debe haber unos policías periféricos. Esos policías periféricos son los que Sakaguchi quiere identificar y que muestra en este artículo muy importante del origen de esta teoría. Entonces él, por medio de citometría de flujo, comienza a identificar que hay células que son CD3 positivas que se marcan con CD25, que hay células que son CD4 positivas que se marcan con CD25. Entonces, las células CD3 positivas, CD4 positivas que se marcan con CD25 son una población especial y que otros grupos de células no se marcan tanto con CD25. Quiere decir que hay una selectividad, hay una especificidad de células que él comenzó a llamar células CD3, CD4 positivas, CD25 positivas, y que comenzó a identificarlas y a usarlas en su experimento. ¿Qué es lo que él concluyó? Que sus estudios indican que las células CD425, que es un linfocito T, contribuyen a mantener la tolerancia de lo propio, regulando en negativo al sistema inmune. Y permiten de una manera antígeno no específica la activación de células T que vuelven a regular a ese sistema inmune. Entonces, una normalidad en estas células T, que son los reguladores periféricos, las células T, CD25, CD4, CD3, produce mecanismos que él identifica relacionados con varios tipos de enfermedades autoinmunes. Entonces, identifica que se crea una liberación de células T que van a disregulatoriamente van a atacar antígenos propios produciendo enfermedades autoinmunes. Y vean que estamos hablando del Journal of Immunology de 1995. En ese momento Sakaguchi estaba diciendo que había una población especial de células y además estaba diciendo que cuando hay defectos en ese regulador periférico se producen enfermedades inflamatorias. En este caso él decía enfermedades autoinmunes. 1995. ¿Cuál es el experimento de Sakaguchi que se lo ponemos aquí en esta diapositiva? Muy sencillo. Sabiendo que la tolerancia central se daba a nivel tímico, le quitó a las ratas recién nacidas el timo a todas, ¿no? Y produjo una población de ratas sin timo, atímicas. A un grupo de esas ratas, un experimento clásico con animales, les inyectó células T maduras de ratas sanas. ¿Qué sucedió? Que se produjeron dos poblaciones de ratas. Una rata muy enferma, que no tenía la tolerancia central del timo y que no tenía los reguladores periféricos, y una rata saludable que se vio protegida por la transferencia, por la transfusión, por el trasplante de células T maduras de ratas normales. Entonces Sakaguchi concluyó que en la sangre periférica debía de haber algo que restauraba o que vigilaba o que llevaba el sistema inmune del concepto apocalíptico de crisis del sistema inmune, de disregulación, al concepto de regulación de nuevo y que permitía que los individuos fueran, en este caso ratas, fueran saludables. Entonces Sakaguchi con sus experimentos demostró que lo que había en este grupo de células que él había inyectado eran células que eran CD4 positivas, CD25 positivas, y las definió como células reguladoras de
el sistema inmune periférico. Los clasificó como los T reguladores. Y estas células, a diferencia de cuando él inyectaba las células CD4 sin el grupo de CD4, CD25, mantenían la rata enferma, y que las células CD4, CD25 mantenían la rata, producían las ratas sanas. Observen que estos son experimentos muy bien diseñados de laboratorio en animales, con intervención en esos animales y definición con claridad de qué era lo que el efecto final de salud se estaba asociado. Y el efecto final de salud está asociado a un grupo muy específico de células que son las CD3, CD4, CD25 positivas, que son las células T reguladores. El segundo grupo de laureados lo que encontró es que esta rata enferma que había descrito Sakaguchi, que ellos la llamaron el Scurfy mouse, que la rata escamosa, digámoslo, diciéndolo en español, tenía un defecto, o que se podía inducir también un defecto relacionado con un gen que se llama FOXP3 y que estaba localizado en el cromosoma X. Entonces ellos lograron identificar que FOXP3 también tenía una relación con este sistema de regulación periférico. Y llevaron a identificar que este FOXP3 tenía una relación con una enfermedad humana que reproducía la problemática de la rata escamosa en el ser humano. Pero Sakaguchi había dicho que las células T reguladoras se encargan del mantenimiento de la autotolerancia y suprimiendo linfocitos reactivos, autorreactivos en la sangre periférica. Y que demostró que también la relación de FOXP3 con estos mecanismos. Voy a ponerles esta imagen en la cual ustedes pueden ver que las células, que el producto FOXP3 está mucho más denso en el timo, y que puede producir una célula que es de origen periférico en tracto gastrointestinal, o que se pueden inducir maduraciones de estas células también en una forma artificial. Si este FOXP3 no actúa, está ausente o está mutado su gen, entonces esos seres humanos van a llevar a enfermedad autoinmune, alergia, tumores, a infección microbiana, van a tener problemas de tolerar trasplantes, van a tener problemas de tolerancia fetal materna, y van a tener problemas de reparación de tejidos. En resumen, la presencia de FOXP3 sin mutación permite la expansión o reducción, el aumento de función o atenuación, y permite controlar fisiológicamente o patológicamente la respuesta inmune. ¿Por qué fisiológicamente? Porque mantiene regulado el sistema inmune. ¿Por qué patológicamente? Porque en su ausencia se produce enfermedad que ellos clasificaron como una enfermedad muy parecida a la enfermedad que ellos vieron en la rata escamosa. En caso del ser humano, entonces las células T reguladoras lo que hacen es, a nivel periférico, distinguir o regular aquellas células que se han salido del control y que están produciendo enfermedad relacionada con inflamación por respuesta autorreactiva. Bien. Entonces, toda esta teoría que ellos desarrollaron permitió tener tener conclusiones muy concretas, de mucha aplicabilidad clínica. La primera es que desmantelar la protección de los Treg a los tumores permite exponerlos al sistema inmune. Aparentemente, los estudios experimentales mostraron que los tumores se protegen porque se rodean de T reguladores. Y entonces eso hace que la respuesta inmune no sea efectiva. Entonces, si se desmantela esta protección con intervenciones farmacológicas, podemos exponer los tumores al sistema inmune y lograr que el sistema inmune los destruya. La producción de nuevos medicamentos es una derivación de esto también, sobre todo interleuquina 2, para promover los T reguladores en enfermedades autoinmunes y prevenir el rechazo de órganos. La proliferación in vitro de Treg permite promover una regulación de un sistema inmune muy reactivo.
permite llevar el estado apocalíptico de caos al estado de regulación en que es lo correcto y en que tolera los órganos propios. Y finalmente, que el gen FOXP3 controla el desarrollo de los T reguladores. Esto lleva a una identificación clínica muy importante, que es la ausencia del gen FOXP3 o la mutación del gen FOXP3 en el cromosoma X, lleva a causar una enfermedad que es una inmunodeficiencia, que es el IPEX, que es una enfermedad que combina disregulación del sistema inmune con enfermedad autoinmune muy temprana, sobre todo diabetes mellitus del recién nacido, y que está asociada a transmisión de la mutación a través de alteración del cromosoma X. Y que ellos identificaron también que si usted logra hacer un trasplante de médula ósea y corregir esta célula, se activa un FOXP3 no mutado y se corrige toda la dinámica autoinmune y las posibilidades de muerte que tienen los niños recién nacidos que tienen IPEX. En Costa Rica, nosotros en el año 2007, identificamos una familia que tiene una mutación en FOXP3. Se identificó en la Universidad de Seattle con la ayuda de inmunólogos de ese hospital. Nos indicaron que era una mutación en FOXP3 y que por lo tanto era un niño con IPEX. Se hizo un trasplante de médula ósea en el Hospital Nacional de Niños con nuestra metodología a los 18 meses de edad, y ese ser humano en este momento es un ser humano que tiene 19 años y que está expresando FOXP3. Entonces, vean lo que nosotros tal vez no sabíamos tanto de los experimentos, no se habían desarrollado tanto, pero ya era una tecnología que se aplicaba en Costa Rica y que nos daba la oportunidad de salvar niños con IPEX. Bien, les voy a ofrecer ahora, porque aquí ha sido pues todo esto ha sido como muy abstracto, les voy a ofrecer una imagen que yo la tengo gracias al excelente trabajo que hace el doctor Melvin Calvo en el laboratorio de citometría de flujo del Hospital de Niños con todo su grupo de microbiólogos, y que él me lo creó para que entendiéramos muy bien de qué se trataba todo esto. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es separando del conglomerado de células que encontramos en sangre periféricas las células que nos interesa identificar. Este es el proceso que hace citometría de flujo con diferentes anticuerpos para los receptores de superficie de estas células. Entonces, separamos un grupo de células que son los leucocitos, que son células CD45 positivas, y las separamos por tamaño. Esos leucocitos ahora les vamos a aplicar un anticuerpo que va a identificar los que son CD3 y les va a permitir al citómetro de flujo separar los CD3. Y entonces separamos las células que son CD3 del conglomerado que teníamos aquí de células totales. Y finalmente tratamos de sacar de ese conglomerado las que son, además de CD3, CD4, y las ponemos aparte. Y esas células CD3, CD4 les aplicamos el marcador CD25 y seleccionamos las que son CD127 negativas, y tenemos este conglomerado aquí del total de leucocitos, que son los T reguladores. Estas serían las que expresan CD27 positivo, que no son T reguladores. Estos son las células T reguladores, y puede transmitirle, o la intención era transmitirles a ustedes una imagen del día a día de laboratorios de alta especialidad como este en el Hospital Nacional de Niños, que nos permiten separar, identificar si ese ser humano con una metodología que se llama TB ampliado, y citometría para TB ampliado nos permite identificar toda la diferenciación de la célula T y la célula B en la muestra de sangre que se entrega a este laboratorio. Entonces aquí estamos viendo lo que diariamente la gente en el Hospital de Niños observa cuando aplica esta tecnología de citometría de flujo a la identificación de células T reguladoras que son CD3 positivas, CD4 positivas, CD25 positivas, pero que no expresan CD27. Bien, para finalizar, les prometí una reflexión y no puedo dejar de dárselas. Esa reflexión se origina de las dos fotos que yo les puse al principio y de las dos frases que les puse al principio,
Cal Linneo fue la persona que se hizo famosa en su tiempo, la que su taxonomía, sus escritos de clasificación fueron extremadamente conocidos. Y George Louis Buffon fue un poquito menos conocido, hizo una taxonomía más científica que fue validada por los conceptos de Charles Darwin y que recientemente ha sido rescatado y validado por los conceptos de estructuración o de identificación de ADN que comprueban que su taxonomía tenía muchas características científicas que se comprueban en este momento. Mi intención es entonces llevarlos a ustedes a la reflexión de que existe y que debemos proteger una ciencia basada en evidencia, una ciencia que está basada en hechos reales, en comprobación con estudios clínicos o estudios experimentales, que es lo que los investigadores que recibieron el premio de fisiología o medicina utilizaron en sus experimentos, primero los experimentos de Sakaguchi y luego los experimentos prácticos de estudios genéticos y de estudios de identificación de enfermedad en el ser humano que le dieron la aplicabilidad para el bien de la humanidad, como eran los preceptos de Alfred Nobel, innovación y aplicación para el bien de la humanidad. Cambio y les doy la palabra.